Continuando con lo anterior, vamos a hacer el formulario mucho más práctico, ¿sí? Utilizable, ¿sí? Y voy a generar un nuevo archivo, digamos, grabando el mismo que ya tengo, pero le voy a llamar formulario 2. Voy a dejar la opción de guardar formulario 2. Según su sistema operativo van a tener el que corresponde. Por ejemplo, voy a dejar vivo todo esto de los estilos que había agregado. Voy a eliminar esta parte. A lo último, genero el div, el contenedor donde van a estar mis elementos de aplicación. Y voy a generar el primer dato. Por ejemplo, dentro de un párrafo, vamos a hacer dos párrafos. P1 y P2, donde cada uno va a tener, vamos a hacerlo de nuevo, P, donde adentro va a tener contenedor. Perdón, contenedor no, sino que campo-etiqueta seguido de un campo contenedor. ¿Sí? Voy al principio del párrafo, a la P de párrafo, digo que se multiplique por 2, entonces cuando lo tenga, enter. Ahí está, voy a tener esas dos partes. En la primera le voy a agregar, ¿sí?, primer valor. La segunda le voy a decir, digamos, el input que tiene que tener, input de tipo número, y no va a tener ningún tipo de restricción, pero sí voy a identificarlo, no me olvido de identificarlo, ¿sí? Le voy a poner id valor 1. Bien, y por el otro lado le genero segundo valor y por supuesto su input de tipo número, y lo voy a identificar como id valor 2. Guardo, reviso la página, voy a abrirlo acá y vuelvo a abrir por línea de comandos o actualiza la página, ¿sí? Pero ahora form2 es el nuevo archivo, lo abro con Opera, ahí está. Bien, y voy a tener esto que dice primer valor, segundo valor, clic y clic. Perfecto. Bien, si ustedes ven que es demasiado espacio, ahí voy a acomodarlo bien. Ahí está. Si ustedes piensan que es demasiado espacio, lo que vamos a hacer es centrarlo dentro de la pantalla de esta manera. Por ejemplo, es algo que con esto inicio el tema de que algo sea responsive, y voy a agregar un atributo llamado responsive, pero nada más que es para introducir al tema, ¿sí? Voy a decir que algo que es responsive va a estar, digamos, acomodado primeramente en el centro, pero a medida que se va achicando la pantalla se van a acomodar en varios renglones o algunas cosas desaparecerán, pero en principio lo voy a centrar. Le voy a decir que se ubique, digamos, tengo un ancho que ocupe el 80% de su contenedor. En principio el div será lo responsive, por lo tanto va a estar dentro, digamos, si está dentro del body va a ser el 80% del body. Bien, y vamos a ver, le voy a poner un color para tratar de distinguir qué es ese 80%, y por supuesto al div le voy a agregar el atributo responsive. Guardo, actualizo, fíjese, ese es el 80%, me queda un 20% acá, quizás un error por los márgenes, pero esto después se corrige. Y para que quede centrado le voy a decir que los márgenes van a ser automáticos. Actualizo, fíjense, ahora va a quedar el 10% acá y el otro 10% acá, por lo tanto esto queda 80%. Bien, quizás cada uno de estos, vamos a hacer, como los campos están dentro de un párrafo, ¿sí?, voy a decirle que esos párrafos van a tener un espaciado interior, un margen interior de 10 píxeles, también llamado almohadilla o padding. Y fíjense que ahora va a estar un poquito más acomodado, más bueno de leer, ¿sí? Y ahí puedo compensar con un primer valor y un segundo valor. Bien, ahora voy a generar un párrafo exclusivo para un botón. Le voy a decir que el botón ocupe
todo el ancho, ¿sí? Y vaya a generar un cálculo. Calcular. Actualizo, identifico y ahí van a ver que tiene ese botón. Bien, puedo decirle a primer valor que tenga un valor inicial agregando un atributo llamado value. ¿Sí? Le voy a poner que el valor inicial será 1 y el segundo contenedor va a ser valor inicial 0, por ejemplo. Entonces actualizo. Cuando se actualiza, cada uno va a tener un valor numérico distinto. Recuerden, para el botón lo voy a identificar id botón calcular para poder controlarlo y recordar que voy a controlar, ¿sí? Y voy a generar otro párrafo donde voy a decir información sobre, por ejemplo, la suma da, y voy a generar un elemento llamado span que existe en HTML y sirve para agregar una palabrita extra con alguna información exclusiva, ¿sí? Y acá le voy a decir que va a ser id suma. Bien, y en principio, como no va a tener ningún valor, va a ser 0. La suma da 0, porque no hay nada calculado en un principio. Bien, voy a agregar, bajar un renglón, un break, ¿sí? Y le voy a decir la resta da, y para probar otra cosa que no sea span, le voy a generar un divisor id resta. También le voy a poner 0, ¿sí? Para que vean de qué se trata todo esto. Genero un break y voy a decir el producto da, y ahora voy a ingresar un nuevo input, ¿sí? Del tipo text, podría ser, que está deshabilitado, disabled, y lo voy a identificar como id producto. Bien, guardo y voy a agregar un último dato a través de un break, donde voy a generar otro componente de formulario que es totalmente distinto a los anteriores, pero también permite ingresar texto, solamente que el texto puede incluir tabulados y enter. Bueno, en principio tabulado no, pero el enter seguro. Bien, entonces digo la división es, o mejor dicho, el cociente es y ahí genero algo llamado text area, ¿sí? Lo identifico y de cociente, ahí está, y le voy a poner 0. Actualizo y fíjense, este es el span, este es el div, este es un input pero está deshabilitado, y este es el text area donde puedo agrandarlo y poner cualquier cosa, poner enter, etcétera. Bien, ahora mi idea es que al presionar este botón, este dato se lo tome, este otro dato se lo tome, se procese con cada uno que necesito y los voy a ingresar donde corresponda. Bien, entonces vamos a ver cómo se trabaja esto, ¿sí? Antes de cerrar el body, inicio un script que puede ser en otro archivo, y si fuera en otro archivo agregan src y ponen la ruta del archivo de script, como sea, o directamente lo ponemos en este lugar. Bien, donde ya tengo, digamos, las palabras claves que necesito, y el editor de código me va a ayudar a retomar esas palabras clave, ¿sí? Entonces, en principio, todo lo que inicia acción aquí es el botón calcular, clic. Bien, entonces genero esto, id botón calcular, que es el id de este, que ya puedo controlarlo, ¿sí? Al hacerle clic, on click, le iguala a una función, y esa función por lo menos tiene que tener los datos de la situación del evento. ¿Sí? Por lo general los programadores utilizan la palabra event directamente, event, pero a mí me gusta decirle que hay una situación del evento, no es simplemente el evento. Bueno, acá primero lo que voy a hacer es generar dos variables que correspondan con cada uno de los valores, var valor 1, valor 2, bien, y voy a extraer de cada uno de los inputs originales, ¿sí? Clic, su valor, y fíjense que este es un atributo estándar de todos los inputs, el atributo value.
También está el atributo type de todos los input y el atributo id, pero es de todos los componentes de las páginas web. Así que es un componente estándar. Todo lo que no sea estándar no se puede acceder de la siguiente manera. Digo, valor 1 va a ser igual de ese input y de valor 1, ¿sí? Y voy a extraerle su valor, el valor que está ingresado por el usuario, ¿sí? Y fíjense, como es un estándar, el atributo, puedo utilizar este punto y conseguirlo. Ahora, ese valor 1 se extrae de ese input text y se va a tomar como si fuera un texto. Por lo tanto, lo tengo que convertir o procesar a ese valor 1 agregado como un número. Y hay dos opciones, por ejemplo, o tres. Por ejemplo, si yo ya sé que pueden ser valores enteros, puedo utilizar el parse int y a esto lo encierro dentro de paréntesis, ¿sí? Entonces ya automáticamente valor 1 va a equivaler a un número y no a un texto con dígitos numéricos, ¿sí? También podría ponerle parse float, donde a diferencia del anterior, el anterior lo que me iba a generar era de ese número el número entero. Es decir, si hubiera escrito un número con coma, me va a tomar la parte entera. Pero parse float lo que va a hacer es mostrarme el número con los decimales incluidos. Y la otra opción es automáticamente, un truco que hay en JavaScript, es que si vos pones el signo más acá, automáticamente esto se convierte en un número. Es como haberle hecho parse float. Bien, lo mismo voy a hacer con valor 2. Voy a utilizar el valor 2, le voy a extraer su valor y ahí voy a procesar. Luego voy a generar otras variables, ¿sí?, de salidas, donde le voy a decir la suma, la resta, la multiplicación y el cociente. ¿Sí? Estas palabras, estas letritas, el y la, son, la mayoría de los programadores no las utilizan. Yo los pongo como para identificar, darme cuenta un poquito mejor de algunas cosas, por lo menos los que inician en programación, ¿sí? Y voy a generar la suma. La suma va a ser igual al primer valor más el segundo valor, ¿no? Sencillo. La resta va a ser igual al primer valor menos el segundo valor. Perdón, el primer valor. Ahí está. La multiplicación va a ser igual, por supuesto, al primer valor por el segundo valor. Y el cociente va a ser igual al primer valor dividido el segundo valor. Bien. Una vez que estoy en la última parte donde tengo que agregar los valores. Por ejemplo, acá el elemento de la suma es un span. Fíjense, está identificado como id suma. Y como lo que voy a cambiar es el texto interior, justamente es el texto interior. Entonces, id suma punto inner html va a ser igual a la suma. Y por más que sea un número y el inner html sea una string, automáticamente lo va a convertir en una string. Vamos a probar. Primer valor, le pongo 25. Segundo valor, le pongo 45. Pongo el botón calcular y fíjense el 0, que era el span. Clic. Y me va a dar el resultado. La suma da tanto. Bien. Ahora voy a hacer lo mismo con el siguiente. El siguiente de la resta. Y está dentro, es para un div. Y como está dentro de este div, dentro de, digamos, de la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre, voy a tener que utilizar también el inner html. Entonces id resta punto inner html va a ser igual a la resta. Guardo, actualizo, ¿sí? Le pongo 55 menos 10. Calcular y fíjense, me da la suma 65 y dentro del div me va a dar la resta 45. Bien, ahora vamos para el producto. El producto y de producto voy a verificar y de producto, ¿sí? Está dentro de un input y como el input no tiene nada adentro porque termina ahí,
¿sí? Voy a tener que tomar su value. Entonces, acá cambia, acá es donde cambia. id producto.value y le voy a agregar como información la multiplicación. Por último, id, y vamos a ver el cociente. Cociente está en un text area, es un input también, pero de otra categoría, ¿sí? Y está en el medio, por lo tanto va a ser en el inner HTML. Entonces pongo id cociente.inner HTML y le voy a decir que va a ser el cociente. Actualizo. Bien, entonces le pongo 23 y le sumo 7, por ejemplo. La suma me va a dar 30. La resta me va a dar 16. El producto me va a dar 161. Fíjense que está deshabilitado. No puedo escribirle. Si puedo copiar, qué bueno. Pero bueno, fíjense, esto es clave, que quede así deshabilitado. Y el cociente me va a dar este resultado. Y ahora vamos a ver algunas cositas que nos pueden servir. Por ejemplo, nosotros hablamos en español. Y en español, digamos, la coma decimal no es un punto, sino que es una coma. Entonces vamos a convertir este punto en una coma. Una opción para convertirla es primero al cociente convertirlo en un número. Perdón, ya era un número, convertirlo en texto. El cociente va a ser el mismo cociente, pero le voy a sumar unas comillas, un par de comillas, y con esto es clave para JavaScript para convertirlo en frase. Bien, luego, si yo quiero cambiar para una frase un carácter en especial, el cociente, voy a tener que utilizar algo que se llama reemplazo y se utiliza así. Ya que es un texto, un string, al cociente le voy a extender con un punto la opción de replace, de que se reemplace algo. Y de ahí voy a tomar primer valor, coma, segundo valor. Bien, el primer valor de un replace es qué es lo que voy a reemplazar de ahí. Por ejemplo, el punto. Y lo voy a reemplazar con un segundo valor que es por qué cosa voy a cambiarlo. Por una coma. O sea que todo punto, el primer punto que vea va a ser una coma. Vamos a probar. Actualizo. Primer valor 5, segundo valor 6. Aplico calcular y me va a dar la suma da 11, la resta da menos 1, el producto da 30 y el cociente me da, y fíjense que hay una coma. ¿Sí? Por último, vamos a pensar que el segundo valor puede ser un número ínfimo, un 0, y voy a tener lo siguiente, calcular. La resta da 5, la suma da 5, la resta da 5, el producto da 0 y el cociente me da, me dice que es infinito, ¿sí? Bueno, en principio no es infinito. En matemática un número dividido por 0 es un número muy grande, pero no se puede calcular. Tampoco se puede decir que es infinito. A lo sumo podemos buscarle los límites y vamos a ver que los límites recién tienden al infinito y ahí podríamos llegar a decir infinito, pero acá no. Y además en otros lenguajes de programación no aparece infinito, sino aparece un error que rompe todo el programa, ¿sí? Un error que se llama de división por 0 y no permite ejecutar más el programa y sale del programa de aplicación, le cierra la aplicación. Entonces, bueno, por lo menos acá en la página web me dice que se tendería a infinito, pero que no es así. Entonces tenemos que evitar siempre al hacer cocientes, ¿sí? Esta conversión, este problema de división por 0. El problema está al dividir por 0, por lo tanto el valor 2 no puede ser 0. Y vamos a tomar decisiones por medio de la expresión if, un par de llaves, ¿bien? Y su contraparte, vamos a verificar opciones, ¿sí? Por ejemplo, si el segundo valor coincidiera, y fíjense que coincidir se utilizan dos iguales en este lenguaje, quizás en Visual Basic se utilizaba un solo igual, en Pascal también se utilizaba un igual para comparar, por ejemplo, pero acá en los lenguajes derivados del lenguaje C se utilizan dos iguales para comparar.
¿sí? Para ver si coinciden. Y en todo caso, se diría lo contrario, no coinciden, no es igual, ¿sí? Después vemos. En principio, mi condición va a ser si el valor 2 coincide con 0. Si coincide con 0, entonces el cociente debería ser un valor y debería tener alguna otra variable que me permita decir que es un texto. Pero acá es bastante práctico, por lo tanto acá dentro de las comillas le voy a decir que el cociente directamente es el mensaje. No se puede dividir por 0. Bien, cierro. Y en todo caso, si no coincide con 0, es el else, toda esta situación. Directamente digo que el cociente haga esa división. Guardo, actualizo. Primer valor le pongo 25, 23, por ejemplo. Segundo valor 0, calcular. Y ahí está. La suma me da 23, la resta da 23, el producto da 0 y no se puede dividir por 0, es el cociente. Bien, nos vemos la próxima.